Ya, entonces, ahora sí, ¿no? ¿Alguna otra observación? Creo que No, todos profe, conforme, ¿no? pero sí. Sí, todo Ya, bien. muy bien. Entonces, estábamos en que el sistema financiero es uno de los sistemas vitales para mantener la economía. Porque si digamos, el sistema financiero, si lo comparamos con el cuerpo humano, vendría a ser como un sistema circulatorio que transmite, en este caso, lo que transmite el sistema financiero es el dinero, ¿no? Hace que permita que el sistema, que el dinero circule en todo el sistema productivo. Sin eso, si se interrumpe ese flujo, entraríamos en una crisis grave, ¿no? Sería una crisis sistémica que se llama, y pondría en serios problemas a todo el sistema económico. Es por ello que el sistema financiero es muy protegido, muy supervisado, muy regulado en todo el mundo. Y aún así, hemos tenido muchas crisis del sistema financiero. Ustedes recordarán, habrán escuchado del crack del 29, ¿no? Una crisis financiera de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos que prácticamente puso en crisis a todo el mundo por la importancia de esa bolsa, ¿no? Una bolsa muy importante que repercute, si esa bolsa entra en problemas, repercute a nivel del mundo. Y hubo así muchas crisis financieras. Otra que recordamos recientemente ha sido la del 2008. También ustedes seguramente han escuchado esa crisis financiera originada por los préstamos indiscriminados, sin garantía, y también por una falla de la regulación que permitió que se generara una burbuja de esa dimensión en Estados Unidos, que cuando explotó, puso también nuevamente a todo el mundo en crisis, ¿no? Y entonces, todos los gobiernos tienen mucha preocupación en que el sistema financiero funcione bien. Para ello, en el Perú, por ejemplo, contamos con 3 instituciones pilares. El Banco Central de Reserva es el principal encargado en que esto funcione bien. La SBS, la Superintendencia de Banca y Seguros, y AFPs, y la la SMB, la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿no? Son instituciones que tienen que estar velando, están todos los días ahí monitoreando y cuidando de que los bancos, las AFPs y todos estén siempre manteniendo los criterios para que no se caiga el sistema, ¿no? Porque si no, pasaría lo que pasó en Estados Unidos, que los bancos empezaron a relajar sus criterios de préstamos, empezaron a prestar indiscriminadamente, y en un momento dado eso que no tiene base se derrumba y pone en jaque a todo. Y el sistema financiero es muy rápido en el que entra en crisis, es rapidísimo, es cuestión de confianza, se basa en la confianza. Si se genera desconfianza, genera pánico financiero y todo se cae, ¿no? Eso le pasó a Argentina en el 2001. Y si ustedes revisan un poquito lo que fue el tema de la crisis argentina en el 2001, cuando entregaron el pánico financiero, pueden entender de qué consiste una crisis de este tipo. Entonces, en síntesis, en el sistema o en la dinámica económica, hay ahorristas o superavitarios, y a través del sistema financiero, estos fondos, estos superavitarios, van a los inversionistas o los que necesitan dinero para poder financiar sus proyectos de inversión. Bien. El sistema financiero, sí, Los agentes económicos superavitarios, ¿quiénes son las empresas? puede haber empresas
por decir, a veces hay empresas en un momento dado tienen liquidez y necesitan, no saben, necesitan también invertirlo porque el dinero, ya sea empresa o sea de repente un ahorrista o una persona natural, el dinero tiene valor en el tiempo, como hemos dicho. Entonces, si uno lo tiene ahorrado bajo su colchón, por decirlo así, o sea, lo tiene en la mano, no va a generarle, está perdiendo plata, porque si por ejemplo, lo ahorra en el banco, gana intereses, o por decir, lo invierte en la bolsa de valores, gana intereses. Entonces, las personas que tienen ahorros o liquidez normalmente son las personas naturales, pero también a veces hay empresas que tienen en un momento dado, no es siempre, es temporal, tienen sobre liquidez, entonces tienen que ir a la bolsa, compran algunas acciones, van al banco, lo ahorran a plazo fijo, etcétera. O sea, hay tantos mecanismos de ahorro y, entonces aprovechan el dinero para ganar una cierta rentabilidad a corto plazo. Pero normalmente las empresas, ya que las empresas necesitan más bien, normalmente siempre las empresas están necesitando más bien mayor financiamiento porque las empresas tienden a crecer, tienden a estar un año, por ejemplo, de repente tienen una sucursal y al otro año ya están queriendo tener más sucursales, quieren expandirse. Ese es el proceso normal de las empresas, ¿no? Ninguna empresa está estática, ¿no? Siempre está tendiendo a crecer. Y para ese crecimiento siempre va a estar necesitando dinero, ¿no? Dinero, financiamiento. Entonces, normalmente las empresas son las que son deficitarias. Normalmente, pero puede, como les digo, pasar un caso de que alguna empresa, por alguna razón, en un momento dado tiene liquidez y también en ese momento se convierte en un superavitario. Pero normalmente es más una empresa que necesita recursos. O Y sea, las los personas, superavitarios, perdón, disculpe, los superavitarios son los bancos, entonces, los que tienen mayor liquidez. O- no, los bancos forman parte del sistema financiero. Son instituciones que forman parte del sistema financiero. Los que tienen superliquidez o superavitarios son los ahorristas, ¿no? Porque tú ahorras lo que no necesitas, lo que te está sobrando y lo pones en el banco. Entonces tú el ahorrista es un superavitario, porque pone su dinero que ya es un excedente para él y lo pone con la intención de ganar un interés, ¿no? Si no, no lo pondría. Otro también puede ser por seguridad, pero lo pone básicamente por ganar un interés. Y el banco, porque el dinero que maneja el banco no es del banco, el dinero que maneja el banco es de los ahorristas, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los superavitarios? Es el ahorrista. El O sea, los banco es el... banqueros. ¿Aló? ¿Sí? O sea, los banqueros son los agentes supervisarios. No, los banqueros son los intermediarios. Los intermediarios que permiten que la plata del ahorrista, que es superavitario, el ahorrista es el superavitario, que su plata del superavitario a través del banco se traslade al deficitario, que normalmente son las empresas. El banco es un intermediario nada más, porque la plata no es del banco. O sea, si vamos al banco, el banco tendrá su propio patrimonio, sí es cierto, tiene su propio patrimonio, pero el gran masa, el dinero que maneja el banco es de los ahorristas. Entonces, no es del banco. Y ese dinero de los ahorristas pasa a las empresas, ¿no? Las empresas también se acercan al banco y piden financiamiento, piden préstamo. Entonces, el banco está cumpliendo una función de intermediación, ¿no? Recibe la plata de los ahorristas y lo presta a las empresas. Entonces, el banco, al igual como las instituciones reguladoras, pertenece al sistema financiero y cumplen esa función de intermediación. Pero obviamente un banco tiene que cumplir muchas normas, muchas reglas, no trabaja a su propia discreción,
porque si no, si trabajaría a su propia discreción, habría riesgo, ¿no? Porque un banco puede hacer de que intente por captar, por ejemplo, mayor ahorro, puede empezar a prestar también, o sea, capta más ahorros, o sea, quiere ganar más dinero, porque su negocio del banco es prestar, entonces empieza a prestar de repente con menos requisitos, menos rigurosidad, y eso es lo que pasó en Estados Unidos, que bajaron los requisitos, bajaron la malla, como se dice, bajaron la valla, para que permitir más salida, porque había mucha plata, los bancos manejaban mucha plata, entonces empezaron a prestar, y al final los que se habían prestado dinero, que fueron para hipotecas, empezaron a fallar en sus pagos, y al fallar en sus pagos empezó el problema de la crisis, ¿no? Se cayó todo el sistema en Estados Unidos. Entonces, en resumen, superavitarios, los que tienen exceso de liquidez, que son normalmente los ahorristas, y intermediarios, los bancos, permiten trasladar esos fondos superavitarios a las empresas deficitarias, que son los inversionistas. Eso es en resumen. Entonces, el mercado de dinero se negocian préstamos, depósitos, pagarés. O sea, todo esto, por ejemplo, pagarés, letras de cambio, cheques, todo eso conocemos como dinero. El dinero más líquido, ya ustedes si habrán llevado esa clase, el dinero más líquido, por supuesto, es el efectivo, ¿no? Pero después van viniendo otros menos liquidez, con menos liquidez, pero también igual se considera dinero. Y al sistema de los bancos se les conoce como mercado indirecto. Es importante ahora entender por qué se le dice indirecto. Porque los bancos son intermediarios en el cual ni los ahorristas conocen a los que se prestan su dinero, o sea, a las empresas a las cuales finalmente llega a parar su dinero como préstamo, ni las empresas conocen el dinero de dónde procede, ¿no? Solamente la empresa va donde el banco y se arregla con el banco el préstamo. Y el ahorrista también va al banco y deja su dinero en el banco, y ninguno de los dos entra en contacto directo, o sea, ni el ahorrista ni la empresa que se está prestando el dinero. Por eso que es una intermediación indirecta, también se le llama. Mientras que en la bolsa de valores, lo que vemos acá en la bolsa de valores, se le conoce una intermediación directa, porque ahí sí, tanto el superavitario como el deficitario se conocen uno al otro. Saben quién es el que le está prestando el dinero y saben quién es al que le están prestando el dinero. Entonces es una intervención directa, o sea, ahí ya están entre los dos directamente haciendo el trato. Ejemplo, si por ejemplo Juan es un ahorrista y va y deposita 10,000 soles en el banco de crédito, por decir, va y deja su dinero al banco. Luego va una empresa, por decir, Inversiones Santa Cruz, va al banco y se presta 10,000 soles. Ni Juan sabe a quién le ha prestado el banco, o sea, no sabe el destino de su dinero, ni Inversiones Santa Cruz sabe de quién es el dinero, no sabe de que el dinero es de Juan. Entonces, por eso se llama intermediación indirecta, porque los dos agentes, o sea, el superavitario y el deficitario, no se conocen ni entran en un trato directo. En cambio, en la bolsa de valores es diferente. Inversiones Santa Cruz emite acciones y los pone en venta en el mercado de valores, en la bolsa de valores. Y Juan, que tiene plata, que tiene la liquidez, va a la bolsa de valores y de repente y le interesa las acciones de Inversiones Santa Cruz,
porque Inversiones Santa Cruz es una empresa seria, sólida, solvente, que le garantiza de que su dinero va a estar seguro. Entonces compra acciones de Inversiones Santa Cruz. Y al comprar acciones de la bolsa, Juan sabe a quién le está comprando, a qué empresa está comprando, sabe de qué se trata esa empresa, qué cosa hace, su prestigio, su solidez, todo sabe, ¿no? Lo ha analizado y le compra. Igual en Inversiones Santa Cruz también se va a enterar de que quién le ha comprado sus acciones, ¿no? Porque es un trato directo entre los dos. Entonces, por eso se llama una intermediación directa o un mercado directo, porque ambos se conocen. El superavitario y el deficitario directamente transan y acuerdan el contrato de la, en este caso estarían negociando acciones. Bien, no sé si hasta ahí alguna pregunta. Bien, muchachos, entonces lo importante de todo esto es que entendamos que el sistema financiero es un sistema que permite el movimiento del dinero, la circulación del dinero, de los deficitarios a los superavitarios. Y esta intermediación que hace el sistema financiero se divide en dos: en indirecto, que lo realizan los bancos, y en directo, que lo realiza el mercado de valores o la bolsa de valores también, que la llamamos. ¿Por qué se le dice indirecto? Porque en el sistema indirecto, el banco hace una intermediación donde ambos, ni el superavitario ni el deficitario, entran en contacto ni se conocen. En cambio, en el mercado de valores, ambos, el superavitario y el deficitario, sí se conocen ambos y toman la decisión de ambos hacer un contrato económico de sus activos. Entonces, eso es básicamente hasta acá los principales conceptos que debemos estar comprendiendo. Si hay alguna duda, también igual pueden... Sí, de corto plazo, ¿qué significa? La parte de corto plazo dice que es el mercado de dinero. Ya. El corto plazo en este tema de lo que es los préstamos y lo que son los depósitos, se entiende más o menos un año, ¿no? O sea, si uno, por ejemplo, tú vas al banco y depositas a plazo de un año un dinero, eso estaríamos hablando de corto plazo, ¿no? Y de un año o menos, de repente puedes depositar a 3 meses, a 6 meses, un mes, ¿no? Hay empresas que a veces hacen depósitos porque dicen, tengo liquidez, pero voy a necesitar de acá a 2 meses en la plata, pero en ese tiempo no lo voy a tener guardado, entonces lo deposito a 2 meses, ¿no? Eso es corto plazo. Si hablamos más de un año, 2, 3 años, mediano plazo, y más de 2, 3 años, estaremos hablando de largo plazo. Entonces, normalmente el mercado de dinero en los bancos se maneja a corto plazo, o sea, menos de un año hasta 1 o 2 años, ¿no? Es el normalmente. ¿Por qué? Porque cuando uno negocia acciones o bonos, normalmente se habla de plazos de 5 a 10 años, ¿no? Porque, por ejemplo, tú inviertes en una empresa acciones y vas a esperar que la empresa te dé una utilidad. Y a veces esa utilidad demora, no es tan rápido, ¿no? Igual es en los bonos. Los bonos normalmente las empresas le emiten a 5 años, a 10 años. O sea, las empresas cuando van a la mercado de valores buscan financiamiento de 5 años a más. O sea, no buscan un financiamiento para pagar, digamos, yo soy empresa, necesito 100,000 soles, por decir. Entonces, pero quiero devolver esos 100,000 soles en un plazo mayor a 5 años.
entonces a mí me conviene ir a la bolsa de valores, emitir acciones o emitir bonos con ese plazo de 5 a 10 años. Entonces, por eso que dice largo plazo, ¿no? O sea, normalmente en el mercado de capitales, en la bolsa de valores, se negocian fondos con devolución de 5 años a más, normalmente. Puede haber excepciones, pero normalmente. En cambio, en la intermediación indirecta, que son a través de los bancos, puede funcionar desde días, meses o años, pero son periodos de tiempo breves, ¿no? Por eso se llama de corto plazo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? Muy bien, muchachos. Entonces vamos a continuar. Ahora, nuestro sistema financiero está compuesto, en el caso del sistema financiero indirecto, por empresas de operaciones múltiples. Entre ellos están los bancos, empresas financieras, cajas municipales, cajas rurales de ahorro y crédito, entidades de desarrollo de pequeña y microempresa. La banca múltiple, como su nombre dice, son las instituciones financieras que tienen todas las opciones abiertas para realizar, no tienen limitaciones. En cambio, por ejemplo, una empresa financiera no puede recibir ahorro del público. O sea, están hechas para financiar, como su nombre dice, para prestar nada más, pero no reciben ahorro del público. Estas empresas financieras reciben fondos, canalizan fondos, puede ser de otras empresas, de otras bancas. O sea, por ejemplo, el banco de crédito, por ejemplo, tiene empresas financieras como, por ejemplo, Compartir, por decir, ¿no? Entonces, a través de Compartir, estas empresas financieras prestan dinero a microempresas. Las empresas financieras básicamente se han especializado en los últimos 20 años en lo que es préstamos o microcréditos, ¿no? Por eso que vemos nosotros mucha cantidad de empresas financieras, Compartir, a ver, otra financiera, Inversiones La Cruz, y así. Hay varias financieras que se especializan en microcréditos, porque la banca múltiple o los grandes bancos normalmente se especializan de medianas a grandes empresas. Y las microempresas lo canalizan a través de empresas financieras. Entonces, los grandes bancos tienen sus propias financieras. El Banco Continental, el Banco Interbank, estas empresas grandes, el Banco de Crédito, tienen sus propias financieras para llegar a los microempresarios. Entonces, las cajas municipales también se les dio permiso a los municipios para que ellos puedan también canalizar sus fondos a través de una institución financiera para también básicamente para la gente de su influencia, o sea, de su jurisdicción, para que puedan desarrollar de repente a artesanos, a campesinos, a microempresarios, etcétera, ¿no? O sea, puedan hacer un desarrollo económico de su lugar de influencia. Y luego vienen las cajas rurales de ahorro y crédito, que como su nombre dice, rurales, están especializadas más al tema agrario, al agropecuario. Y las entidades de desarrollo de la pequeña y microempresa, el PAIMS, que también son más pequeñas que las financieras y básicamente canalizan fondos de personas que a veces se asocian, que tienen cierto capital, se asocian y a través de estas entidades también emiten préstamos a las pequeñas y microempresas. Hay que resaltar acá también que el mercado peruano es muy concentrado. Miren, ustedes ven ahí
el número de bancos son 15. Tenemos solamente 15 bancos en todo el Perú, y de los cuales los 4 o 5 bancos son los que mayor participación de mercado tienen. O sea, el Banco de Crédito, que es el banco más grande del Perú, después viene el Continental, el Banco Scotia y el Interbank, ¿no? Entre los 4 bancos tienen más del 80% del mercado financiero peruano. Entonces, el mercado en el Perú, en nuestro sistema financiero, es muy concentrado. Y tal vez por ello se explica de que los bancos en el Perú también cobran altos intereses, ¿no? En otros países, como por ejemplo Panamá, por ejemplo, cuentan con más de 300 bancos, Estados Unidos más de 900 bancos. Entonces, ahí hay más competencia, por lo tanto los créditos y todo son más baratos. Ese es un problema que estamos teniendo. Esperemos que poco a poco se vaya mejorando, se vaya corrigiendo, pero sí, el Perú es un país donde se paga mucho interés por los préstamos. Por eso que si ustedes habrán escuchado ahí, muchos congresistas, muchos políticos han tocado el tema, ¿no? Y siempre están, claro, tratando de corregir eso, pero hasta ahora no se ha logrado o no se ha concretado nada, ¿no? Sigue latente este problema. Vamos a ver cómo en algún momento si se puede dar luz a corregir el problema de la concentración en el Perú. Se está hablando de que hay un gran banco chino que ya ha sido aprobado, para sus operaciones, y puede ser que si el próximo año empiezan sus operaciones, empiece a haber un poco mayor de competencia y los préstamos y los créditos sean mucho más baratos. Bien, entonces, acá vemos el mercado de capitales. Cuando hablamos del mercado de capitales, nos hablamos de lo que se negocia en la bolsa de valores. Acá nos está hablando, por ejemplo, una evolución del 2015 al 2020, lo que se ha negociado en la bolsa de valores. Y lo que se negocia en la bolsa de valores son renta variable y instrumentos de deuda. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Lo que es renta variable son títulos valores que implica propiedad de la empresa, ¿no? Y eso normalmente se conoce como acciones. Y, o sea, quiere decir que cuando uno compra una acción, tú te conviertes en propietario de la empresa. Por ejemplo, vas a la bolsa de valores y compras acciones del banco de crédito, por decir, ¿no? O de repente de Alicorp, ¿no? Una empresa Alicorp, por ejemplo, compras acciones de la empresa Alicorp y tú te conviertes en propietario de Alicorp, pero en la medida del porcentaje que estás comprando las acciones. Es decir, por ejemplo, si Alicorp tiene, vamos a ponerle así, 1 millón de acciones y tú compras, por decir, 100 acciones, tú te conviertes en un porcentaje pequeñísimo de propiedad de Alicorp en proporción a las acciones que has comprado. Y lo que implica lo que es acciones es que tú eres propietario. Ahora, si quisieras ser un socio, por decir, mayoritario y que puedas tener ya gobierno de esa empresa, o sea, ya dirección de la empresa, tendrías que comprar unas 500,000 acciones, ¿no? 500,000 a más. Si lo comprarías 500,000 acciones, te podrías convertir en un socio mayoritario de esa empresa, o sea, prácticamente ya en dueño de la empresa. Claro, pero obviamente esas 500,000 acciones requieren muchísimo dinero por el valor que tiene esa empresa, ¿no? Por decir, de repente, Alicorp puede estar valorizado en unos 8,000 millones de dólares, ¿no? Entonces, tendrías que tener unos 4,000 millones de dólares para comprar por lo menos la mitad de las acciones de esa empresa, y con eso podrías estar convirtiéndote en un socio mayoritario y tener ya capacidad de decidir sobre esa empresa. Entonces, eso es lo que significa renta variable. ¿Y por qué es variable?
porque toda utilidad de una empresa es variable, ¿no? O sea, toda empresa no gana lo mismo todos los años. Puede tener buenas ganancias, como también puede tener malas ganancias o hasta pérdidas. Por ejemplo, en este año de la pandemia, muchas empresas han tenido pérdidas, ¿no? Y en el caso de cuando tú compras acciones, estás asumiendo esos riesgos. Entonces, por eso es renta variable, porque las utilidades de las empresas no son fijas, sino variables a cada año, a cada circunstancia, a cada oportunidad o a cada amenaza que se va presentando en sus actividades. Entonces, hay acciones de capital. Cuando tú compras acciones de capital, tienes propiedad y también tienes dirección, o sea, puedes tener voz en el directorio y hablar, ¿no? Obviamente, el valor de tu opinión o el valor de tu está en función a qué cantidad de acciones tienes, ¿no? Si eres un socio mayoritario, pues tu voz pesa, ¿no? Pesa y puedes determinar dirección de la empresa. Acciones de inversión solamente tienes propiedad, pero no tienes voz. Eso se creó en el año básicamente para trabajadores, para que los trabajadores puedan también ser propietarios de la empresa, pero no hay dirección, no dirección. Los ADRs son un tipo de acciones creadas en Estados Unidos. Los que Estados Unidos crearon a los ADRs para poder, o son tipos de acciones que de nivel internacional que les permite a los norteamericanos tener las mismas garantías en cualquier país como si estuvieran comprando una acción en su país. De esa manera se les garantiza a ellos de que su inversión está protegida por las leyes norteamericanas. Y todos los países crean estas acciones para atraer inversionistas norteamericanos. Y luego los instrumentos de deuda son los bonos. ¿Por qué se le dice deuda? Porque los bonos es como un préstamo bajo la garantía de un documento de devolución que son los bonos, ¿no? Y son deudas normalmente a largo plazo. Incluso hay bonos de 80 años, 100 años. Cuando, por ejemplo, ustedes habrán escuchado que el Perú emite bonos soberanos a 80 años y sale al mercado la bolsa de Nueva York y los vende, ¿no? Por ejemplo, la última que ha sido emitida por el Perú ha sido ya en este gobierno con Pedro Franqui. Ha emitido deuda por 10.000 millones de dólares a 80 años. Entonces, los bonos son así, son instrumentos de deuda a largo plazo, ¿no? Esas son las características. Después vienen, también hay algunos instrumentos de corto plazo y las operaciones de reporte, que son operaciones rápidas. Una operación de reporte es, yo te vendo por ejemplo, te vendo dólares o te vendo acciones, pero a un corto plazo, 1 día o 2 días nada más, y el contrato del reporte significa que yo te voy a volver a comprar, claro, a un valor más de precio. Por decir, yo te vendo, te vendo esta acción en 100 soles, por decir, una acción en 100 soles. Pero te lo voy a volver a comprar de acá a 2, 3 días a 101 soles, pero eso sí, en el contrato está eso, o sea, ambos tienen que cumplir esa parte. Yo te vendo y tú me lo regresas a un precio mayor. Ambos ganan, porque el uno gana liquidez inmediato, necesita de repente algo rápido, cubrir un gasto rápido, un pago rápido, pero tiene la opción después de recuperarlo. Esa es una opción de reporte. Entonces, esos son las principales, valores que se negocian en el mercado de capitales, ¿no? Las acciones, los bonos y los reportes. Y las acciones, la diferencia es que las acciones implican propiedad y son de renta variable, porque tienen las utilidades de las empresas no son fijas, son de acuerdo a las circunstancias que se presentan. Los bonos, que son instrumentos de préstamo,
que no es de renta variable, porque sí en el bono se paga ya un interés fijo o un pago fijo. O sea, cuando tú compras un bono al 5%, por decir, ya ese 5% es seguro que te van a pagar el 5%. Ahí no hay que, es variable, que te pagan más o pagan menos, no, ya es transado a un 5% y eso es lo que te van a pagar. Y normalmente el bono más seguro son los que emiten los países, ¿no? Por los bonos soberanos, porque supuestamente un país nunca va a quebrar y siempre tienes la garantía de que te va a pagar. Y los reportes, que son operaciones de corto plazo, ¿no? De un día, 2 días, es una venta con recompra. Una venta con recompra que permite a las empresas financiarse rápidamente, pero no perder o no desprenderse de su activo, ¿no? O sea, utilizan su activo para obtener liquidez por un día, por 2 días y pues recuperan su activo. Obviamente les cuesta, pero tienen esa herramienta o ese mecanismo. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a avanzar un poquito más rápido, creo que ya estamos con la hora. Entonces, el mercado indirecto habíamos comentado que es el mercado bancario principalmente y el mercado directo es la bolsa de valores. La bolsa de valores se divide a veces en mercado primario y en mercado secundario. El mercado primario es cuando por primera vez la empresa emite valores, o sea, emite acciones la primera vez, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo soy Alicorp y por primera vez emito, digamos, 1000 acciones para obtener fondos en la bolsa de valores. Ese es el mercado primario. Pero luego, yo por ejemplo, Alicorp puso en venta 1000 acciones y Juan compra 500 acciones. Luego Juan, esas 500 acciones lo pone en venta y lo compra, por decir, Roberto. Entonces, lo que vende Juan ya no es mercado primario, porque ya él está revendiendo acciones. Ya no son acciones nuevas que se han emitido. Lo que vende Juan ya sería mercado secundario. O sea, son acciones que ya se están revendiendo. ¿Es posible hacer eso en el mercado de valores? Sí. Normalmente tú compras acciones, después lo puedes vender, después te compras otras acciones, pero lo primero que emite la empresa, eso se transa en el mercado primario. Y lo que ya se está revendiendo, eso se transa en el mercado secundario. A eso se refiere, mercado primario. Por eso dice por primera vez, cuando la empresa emite sus títulos, y el mercado secundario, cuando ya eso se va renegociando en el mercado de valores. El mercado indirecto habíamos hablado que básicamente es el mercado bancario, pero al mercado no bancario, hacer lo que habíamos hablado de financieras, ¿se acuerdan? Financieras, cajas municipales, cajas rurales, ya, todo eso también parte del mercado indirecto. Y hay empresas también especializadas que también captan fondos. Por ejemplo, las AFPs captan fondos. ¿De quiénes captan? La AFP, ¿de quién capta sus fondos? De los afiliados, por ley, ¿no? De los afiliados, por ley, todas las personas que están afiliados a las AFPs, su 10% de su sueldo lo retiene la AFP. Entonces, con esos fondos, la AFP después lo tiene que invertir, lo invierte normalmente en el mercado indirecto, aunque también las AFPs también invierten en el mercado de valores, o sea, van y compran acciones, compran bonos también las AFPs, pero también canalizan mucho de sus fondos a través del mercado indirecto, a través de los bancos. Y hay aseguradoras, afianzadoras, entre otros. Entonces tenemos mercado indirecto, ahí tenemos a los bancos. Hay bancos también del sector público. ¿Quiénes son los bancos del sector público? Está el Banco de la Nación y está COFIDE, que es un banco de desarrollo, pero le llaman del segundo piso porque COFIDE no presta ni transa con gente directamente, sino a través de los bancos y a través del sistema financiero. Pero también pertenece al Estado, es un banco del Estado. Muy bien, y los bancos privados, que ya la mayoría los conocemos, y ahí vemos, miren cómo está tan concentrado nuestro sistema. Miren, entre solamente 4 bancos,
casi tienen el 80% de todo el mercado. Fíjense cómo está la torta, ¿no? O sea, la torta se lo comen 4 personas o 4 bancos y solo el resto de los bancos, que son como 13 más, solamente les queda el 18% de la torta, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es un problema. Eso, si vemos, es un problema de mercado que hay que solucionarlo. Ojalá que poco a poco se vaya corrigiendo ese problema. El mercado no bancario, lo que les comentaba, está compuesto por las financieras, está compuesto por cajas rurales, cajas municipales, cooperativas, SPAIMS, CRAC. Y ahora acá está COFIDE, que es un banco de segundo piso, como les decía, porque no presta directamente a las personas ni a las empresas, sino les presta a los bancos. Y a través de los bancos canaliza el financiamiento para las empresas o para otros proyectos de inversión también, ¿no? Por ejemplo, últimamente se está financiando un proyecto de energía solar para los pobladores rurales donde no llega luz, y eso está financiado por COFIDE. Muy bien, entonces, mercado indirecto, empresas especializadas. También, claro, en el mercado indirecto entran las AFPs, las aseguradoras, etcétera, que manejan fondos de sus afiliados y lo canalizan a través del sistema bancario. Y el mercado directo, que está constituido por la bolsa de valores y que se divide en mercado primario, mercado secundario. El mercado primario, cuando se emite por primera vez, las empresas directamente emiten acciones o bonos y se financian de esa manera, pero esas acciones y esos bonos todavía son renegociados en el mismo mercado, pero ya en el mercado secundario. Entonces ya ahí sí ya la empresa ya no se financia, porque ya la empresa ya recibió sus fondos. En cambio, en el mercado secundario ya se va generando y va generando liquidez para los que venden, ¿no? Los que tienen, necesito liquidez, voy y vendo mi bono, vendo mi acción y me genero liquidez. Entonces, eso en cuanto al mercado de valores. También hablamos de lo que es el mercado directo o lo que hablamos de la acción, ¿no? La acción, habíamos dicho, convierte en socio o propietario de la compañía. O sea, si compras acción, te conviertes en propietario, te da derecho de propiedad. Pues sí se renta variable porque no te garantiza las ganancias. La empresa puede ganar, puede perder, puede no ganar. Todo depende de cómo se va desarrollando su entorno económico. Y luego también el accionista puede votar, puede tener voz en las juntas, en la dirección de la empresa. Pero eso obviamente de acuerdo a la cantidad de acción que tenga, qué porcentaje de acción tiene, será su voz será más importante, ¿no? Y los bonos hemos dicho que son préstamos prácticamente a un interés fijo ya, o sea, por eso que es renta fija, porque está garantizada incluso. Y obviamente que el del bono no te da ningún derecho ni de propiedad ni de voto en ninguna entidad. Muy bien, jóvenes, no sé si está ahí alguna pregunta. ¿El mercado de dinero es el mercado indirecto? El mercado de dinero es todo el sistema, pero el indirecto es los bancos y las empresas financieras, las cajas rurales, las AFP, las aseguradoras. Todo eso es mercado indirecto. ¿Por qué es indirecto? Porque los superavitarios no entran en contacto directo con los deficitarios. O sea, los que ahorran su dinero en los bancos o los afiliados que su 10% de su sueldo es retenido por las AFPs, ellos después no saben a qué empresa ha ido a parar su dinero, ¿no? Porque no entran en contacto directo. Por eso es que se le dice sistema indirecto, porque no hay contacto entre los superavitarios y los deficitarios. En cambio,
en el tema de la bolsa de valores se le dice intermediación directa. ¿Por qué? Porque la bolsa de valores sí es una institución y un mecanismo en la cual el superavitario, o sea, los que tienen dinero, van y transan directamente con el superavitario, con el que necesita dinero. Entonces, por ejemplo, como les puse el ejemplo, Inversiones Santa Cruz, que ha ido a ofrecer acciones en la bolsa de valores, sabe quién le está comprando sus acciones, porque va a hacer un contrato con él, le va a vender y va a haber un contrato de compra-venta. Entonces sabe quién le está comprando sus acciones. Y además, como hemos dicho, el que le compra sus acciones va a ser propietario de esa empresa, ¿no? En el porcentaje que está comprando sus acciones. Entonces, obviamente, pues lo va a conocer quién es el nuevo propietario de la empresa, ¿no? Entonces, por eso que es una intermediación directa. Directamente están transando el superavitario, que es o el deficitario, que es la empresa, el que está necesitando dinero, y el superavitario, que está comprando las acciones, que es el que está otorgando dinero a la empresa y le está dando liquidez a la empresa. Entonces, por eso que es directo. ¿Por qué? Porque ambos saben a quién le están comprando y el otro sabe a quién le está vendiendo. Directamente están haciendo su trato y su negociación de sus acciones. Muy bien. Creo que ha terminado la clase. Acá tienen las claves, si lo pueden copiar rápidamente o tomarle foto para que guiarse cuando resuelvan las preguntas. Está en nuestro PPT, profe. ¿Sí? Sí, está en nuestro PPT. Ya. Muy bien, jóvenes. Entonces, creo que hemos desarrollado lo más importante, los conceptos que debemos tener en cuenta en este tema. Y les agradezco por su atención. Ya estamos sobre la hora. De repente tienen también otras clases. Estamos quedando acá hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Profe, hay un organismo que es el MEF y acá me parece que el CMB está inscrito al MEF, algo así. ¿Qué significa eso? Que Claro. el CMB está adscrito al MEF, algo así. Claro, o sea, si bien es cierto, tenemos estas entidades reguladoras como la SMB, la institución que superior a esas instituciones viene a ser el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? O sea, el que los está supervisando a ellos o el nivel más superior sobre ellos viene a ser el Ministerio de Economía y Finanzas. Por eso es adscrito, o sea, que tiene que rendirle cuentas, tiene que reportarse, tiene que informar de todo lo que está haciendo al Ministerio de Economía y Finanzas. Ah, claro. Es como un organismo más del MEF. Así es. Ok, profe, gracias. Ya, muy bien. Muy bien, muchas gracias a todos. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Sí, son bonitas cosas y yo quiero que yo me voy a comprar esta comida.